gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Gloria, tú eres digno de alabar. Y poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Hoy celebramos un nuevo tiempo. Su voz se escucha en todo este lugar. La tierra tiembla ante tu majestad. Está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia, y una vez más nos encontramos alrededor de su palabra, reconociendo que su palabra es verdad. Damos gloria al Señor por eso, porque Dios nos viene hablando, y en el domingo pasado
nos venía hablando el Señor de predicar la palabra de Dios. Y así es, debemos predicar la palabra de Dios. Esto le decía Pablo a Timoteo: te encarezco que prediques a tiempo y afuera de tiempo. Y además de eso le va a decir: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Debemos predicar la palabra del Señor. En el día de hoy nos estaremos acercando a una iglesia que predica la palabra del Señor. Una iglesia que no solamente está expectante de que Cristo regrese a buscar a su iglesia, a la iglesia misma, sino que está focalizada en la misión de Dios, la misión que tenemos que llevar adelante. Algún día nos presentaremos delante del Señor, y en el presentarnos delante de Dios, cada uno de nosotros presentará también las obras que acompañan nuestra vida. Es por eso que vamos a referirnos a la segunda carta a los tesalonicenses, y puntualmente voy a tomar un texto que va a ser como un texto guía en 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 15 al 17. Es una carta breve para nosotros, es una carta simplemente de unos 3 capítulos, pero dice la palabra del Señor de esta manera: así pues, hermanos, estad firmes y retened las enseñanzas con que fuisteis enseñados, adoctrinados, bien por palabra o por nuestra carta o epístola, y nuestro mismo Señor, Jesús el Mesías y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. La palabra de Dios es aquello que tiene que sostenernos. La iglesia de Tesalónica nace y va a crecer en un contexto de dificultad. La palabra del Señor nos va a decir ahí que Pablo llega a Tesalónica, va en el capítulo 17 del libro de Hechos, y va a ir a un lugar donde los judíos se juntaban, las sinagogas. Y ahí dice la palabra de Dios que por 3 sábados él estuvo enseñando en ese lugar. Pero claro, aquellos que empezaron a sentir que todo lo que se enseñaba acerca de Cristo era contradictorio a lo que ellos pensaban, terminaron expulsándolo a Pablo y expulsaron a todos. Y Pablo va a Berea y sigue enseñando en Berea. Pero los de Tesalónica se enteraron que Pablo estaba en Berea y fueron allí también para prenderle. Fue perseguido Pablo por los tesalonicenses, en este caso, por un grupo de ellos. Y ahí quedó la iglesia. La iglesia quedó en medio de esta dificultad. Y le va a escribir 2 cartas. La primera carta es una carta casi inmediata, porque después de Berea Pablo termina en Corinto, y desde allí probablemente escribe esta carta casi inmediatamente, que sin duda envía a través de Timoteo. Cuando reciben esta carta, ahí les va a hablar con el corazón. Dice: yo quiero verlos, quiero estar con ustedes, quiero acercarme, no puedo. He sido impedido, va a decir el mismo apóstol Pablo, pero no se queda con eso, sino que los alienta. Dice: edifíquense, anímense, tengan respeto, busquen la profecía, oren sin cesar. Le va a escribir, pero en la segunda carta a los tesalonicenses, que probablemente le escriba casi un año después, esta segunda carta a los tesalonicenses, ya la iglesia ha seguido creciendo. Pero no se olvide, esta iglesia fue creciendo en medio de las dificultades. Y vamos a ir a la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los primeros versículos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Lo que está haciendo es un saludo. Así se saludaban en las epístolas cuando iban llegando. Pero inmediatamente el apóstol Pablo va a comenzar a escribir acerca de la iglesia. Desde el versículo 3 dice la palabra de Dios: debemos siempre dar gracias a Dios
por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, escuche, y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Pablo arranca esta carta de una manera profunda. Digo profunda porque va a comenzar a reconocer y agradecer a esta iglesia. Y va a comenzar a agradecerle a Dios, ¿no? Le agradece a Dios por el valor que tienen estos hermanos. Estos hermanos han estado creciendo en medio de persecuciones. Y aún así han estado creciendo. Y va a decir, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes. La verdad que al mirarlos, damos gracias al Señor. Porque en medio de las dificultades no están quietos, sino que se ve que están creciendo y están creciendo en la fe, están creciendo en el amor, están creciendo en la paciencia. Muchas veces oímos la frase, ¿no? Oímos decir la frase, qué difícil es ser cristiano en estos tiempos. Pero cuando a mí me expresan esa pregunta, yo les digo, ¿y cuándo no fue difícil? ¿Cuándo no fue difícil? ¿Cuándo el enemigo allanó el camino para que el evangelio pudiese avanzar? ¿Cuándo fue eso? Nunca hay algo establecido de esa manera, ni dice la Escritura que será fácil. De hecho, predicábamos en el sermón pasado, reconociendo de que debemos padecer por el evangelio también. Así le decía Pablo a Timoteo, le va a decir, tú tienes que participar de las aflicciones. Claro que el enemigo siempre se va a oponer, pero también hemos escuchado palabra de Dios, que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno no pueden prevalecer. Y eso es cuando una iglesia avanza, cuando una iglesia predica, cuando en el lugar donde te ha puesto Dios en tu trabajo, cuando te encontrás en diferentes circunstancias, vos planteás el evangelio. El enemigo no se va a quedar tranquilo, sino que va a presentar oposición, te pueden ridiculizar, te pueden poner algunas trabas, te pueden hacer a un lado. Pablo va a decirle a esta iglesia de Tesalónica, yo tengo que alabarlos a ustedes, porque ustedes están creciendo en medio de la tribulación. El rey David en el Salmo 4, en el versículo 1, la segunda parte, dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. El rey David reconocía que no fueron los buenos tiempos, por lo menos en este salmo, no fueron los buenos tiempos que lo ensancharon a él, sino que fueron los malos tiempos que hicieron que se ensanchara en el rey David una confianza en Dios. Había abrazado al Señor. Lo mismo vemos aquí con los tesalonicenses. Los tesalonicenses habían sido ensanchados en medio de las dificultades y venía el tiempo de esas dificultades y ellos seguían creciendo en fe, en amor, en paciencia. Seguían creciendo en todo este sentido. Por eso Pablo les decía, damos gracias a Dios,
Damos gracias, hermanos, porque les va a decir, ustedes son dignos. Ustedes son dignos. La dignidad es algo que se gana. Ser digno significa de propio peso. Hay un respaldo en esta iglesia cuando uno dice, es digno de mi reconocimiento. Es que hay un respaldo ahí. Es digno de peso. Pablo va a decir en este caso, dice, ellos son dignos de ser alabados por esto. Yo alabo al Señor cuando en medio de dificultades encuentro hombres y mujeres de Dios que siguen confiando en Dios, que no ceden frente a la adversidad, que no caducan, sino que siguen confiando en el Señor y siguen avanzando. Por eso podemos aprender de estos hermanos, de los tesalonicenses, a estar firmes en los tiempos difíciles. Y debemos aprender a estar firmes en los tiempos difíciles, en primer lugar, porque los tiempos difíciles llegan. Así lo dice la Escritura. La Biblia nos advierte de esto, que los tiempos difíciles vendrán. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos, dice Jesús, acordaos de las palabras que yo los he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿De qué nos asombramos cuando vienen tiempos difíciles, cuando alguien nos hace a un lado? ¿De qué nos asombramos? Si Jesús ya lo dijo. ¿Vienen tiempos difíciles? Claro que sí. Jesús también lo dijo en Juan capítulo 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Aflicción, hay que seguir adelante, hay que levantarse, y si nos hemos caído, hay que levantarse otra vez, hay que levantar el testimonio de Jesucristo bien en alto. No solo Jesús nos dejó ejemplo, sino que los discípulos también. En un momento, varias veces, siempre que vuelvo a esta palabra y lo leo cuando hago mi lectura anual y me toca pasar por el apóstol Pablo, siempre me asombra cuando él es apedreado en Listra. Siempre me asombra. Porque dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, Pablo está en Listra, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Escuche esto. Lo dieron por muerto, lo habían apedreado. Pero sigue diciendo el texto, verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo a veces admiro a este hombre, porque este hombre lo habían dado por muerto, lo habían apedreado, y cuando se levanta, vuelve a esa ciudad. Y el texto dice que le habían apedreado los de Antioquía y los de Iconio. ¿Y sabe lo que hace Pablo? Va a predicar a esos lugares. Y para colmo, confirmando los ánimos de estos otros, de los discípulos, termina dándole ánimo a los discípulos y diciéndole, es necesario que por muchas tribulaciones también entremos en el reino de Dios. Cuando uno mira esto, por eso le va a decir a su hijo Timoteo, le va a decir, tenés que sufrir de la aflicción, tenés que sufrir por el evangelio. Si te toca eso, tenés que hacerlo, tenés que predicar la palabra.
Porque lo dijo en 2 de Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente. El ministerio de la piedad, mi querido hermano, es la oración y la palabra. El que quiera vivir piadosamente en la oración y la palabra, en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, padecerá persecución. Ya lo sabemos, está escrito. Son tiempos difíciles. ¿Y cuándo no lo fueron? Es difícil ser cristiano. ¿Cómo que es difícil ser cristiano? Uno tiene que abrazar el evangelio y con la frente bien en alta, saber de que no va a caducar, de que va a seguir adelante. Por eso podemos aprender de los tesalonicenses, que los alababan y eran dignos. Eran dignos, dice Pablo, ustedes son dignos de esto, de que yo los alabe por lo que están haciendo. Y además de eso, ve otras cosas. Y lo que ve es que en medio de la dificultad está creciendo la fe, está creciendo el amor y está creciendo la paciencia. No, a veces uno dice, bueno, estos son tiempos difíciles, ¿no? Comienzan como a dudar de Dios. Yo creo que tenemos que mirar un poco más la palabra. Porque en este caso vemos que en el versículo 3 dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe de ustedes va creciendo. En medio de las dificultades hay una fe creciente. ¿Y la fe qué es? Es la certeza de lo que yo espero, es la convicción de lo que no veo, pero que es real porque mi Cristo es real. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es la fe. Una fe que me ayuda a mí a abrazarme a la palabra del Señor. Es cuando yo me abrazo a la palabra del Señor. Es cuando yo vengo a la palabra de Dios. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17, va a decir que la fe viene por el oír. Y el oír es la palabra del Señor. Entonces, cuando vienen momentos difíciles como estos, son momentos para aferrarme de la palabra de Dios. Debo leer la palabra de Dios todos los días. Debo alimentarme de la palabra de Dios todos los días. Y la fe va creciendo. En medio de las dificultades, estos hombres tenían que la fe era una fe creciente. Una fe que crecía, una fe que sabe descansar en la soberanía del Señor. Debemos tener en este tiempo pandémico, tiempo de dificultades, como quiera llamarle, tenemos que confiar en la soberanía del Señor. Que Dios es soberano. Espero que esté diciendo amén en su casa. Que Dios es soberano sobre todas las cosas. Que Dios sabe cómo hace las cosas. Pero es una fe que confía en la soberanía del Señor. Que se entrega a la soberanía de Dios. Que como dijo Job, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él sabe que su corazón está desfalleciendo dentro de él, pero él tiene una esperanza tremenda. Dice, yo sé que el que me salva vive, mi vindicador vive, dicen otras versiones. Yo sé que mi Redentor vive, y si Él vive, Él sabe lo que hace. Gloria sea al Señor. En tener esa fe, una fe que va creciendo en medio de la dificultad. Una fe que nos predicaba nuestro hermano Gustavo. Recuerde, el primer domingo de febrero, cuando nos predicaba acerca de Habacuc. Y cuando en Habacuc dice la palabra de Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Este es Dios. Este es un hombre confiado en Dios. Confía en el Señor. En medio de las dificultades, ¿puede crecer la fe? Sí, puede crecer la fe. Cuando yo me aferro a la palabra del Señor y confío que Dios es soberano, alabo el nombre del Señor. Una fe que te va a dejar ileso en cualquier momento, como fue con Daniel cuando lo echaron al foso de los leones.
Una fe que lo mantuvo ileso. Digo, yo no hice nada delante de Dios ni delante tuyo, rey. Dios mandó y cerró la boca a los leones. Una fe que lo mantuvo ileso. ¿Era lo único? No. En segundo lugar, también un amor de unos para con otros. Porque el texto lo dice así. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Pero dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Abunda para con los demás. Es otra cuestión, o sea, no solamente la fe, sino que también abunda el amor. Un amor que había sido enseñado por Dios mismo. ¿Tiene la escritura ahí en su casa o donde me está escuchando? Vaya a la primera carta a los tesalonicenses, la anterior. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 9, dice la palabra de Dios: en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sois enseñados por Dios. Han sido enseñados por Dios. Ustedes fueron enseñados por Dios. Y yo no tengo nada que enseñarles de esto. Solamente Dios les ha enseñado un amor fraternal. Ahora, escuche esto tal vez. En medio de las dificultades, qué lindo es sentir el amor de los hermanos. Piensa en un momento difícil que pudo haber pasado y un llamado, un consejo, alguien que estuvo a su lado. ¿No lo conforta eso? El amor mutuo. Me parece que esta iglesia había aprendido esto, que en los momentos de dificultad tenían que juntarse más, tenían que solidarizarse más unos con otros. Y sobre esto nadie les había enseñado nada. Parece que Dios le había enseñado todo. Por eso dice, no tengo nada que enseñarles. La primera carta de Juan es una carta al amor. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, el versículo 10 va a decir, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos los unos a los otros. Amarse. Como hoy en día parece que el odio está ahí a la puerta, ¿no? La revancha, la venganza. Amarnos. En momentos de dificultad hay que poner el hombro, hay que ayudar. Y yo creo que en esta semana podés ayudar a alguien, acompañar a alguien, como Cristo lo hizo con cada uno de nosotros. En medio de las dificultades, estos tesalonicenses, crecía la fe y crecía el amor mutuo, se apoyaban. Vamos juntos. Y este amor confirmaba sus corazones, los animaba. Esta clase de amor que sostiene en los momentos difíciles a cada una de estas personas es que aquello que nos sostiene a nosotros en medio de la persecución. Dios permita que así sea. ¿Es lo único? No. También estaba la paciencia. ¡Qué palabra!, ¿no? Paciencia. Ya hizo algún lugar donde dice paciencia. Paciencia es ese recurso agotable, ¿no? Ese recurso que a veces se agota rápidamente. Sin embargo, paciencia. La paciencia está basada en la fe. La paciencia está basada en la fe porque nos sostiene en las pruebas. Es así. Escuche la palabra del Señor en Santiago. Santiago es una carta llena de aforismos, ¿no? Esas pequeñas verdades que vienen ahí, parece que se implantan para con nosotros, como el libro de Proverbios. Pero Santiago capítulo 1 apenas arranca, dicen los versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Lo que tenían estos tesalonicenses. Como tenían una fe en Dios y tenían una esperanza viva de que Cristo regresaría y le va a escribir esto, que va a ser el próximo sermón, y como tenían esta esperanza viva de que Cristo iba a volver, paciencia, una paciencia. Esperamos con paciencia, aguardamos con paciencia, va a decir el apóstol Pablo a los romanos. Debemos aguardar con paciencia.
Porque las cosas que se escribieron desde antes para nosotros las recibimos por la paciencia, guardando con paciencia. Porque tenemos esperanza. Paciencia. Si tu fe está anclada en Dios, Dios te va a dar respuesta. Ánimo. Ánimo en este día. Dios te va a dar respuesta. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es la paciencia de Dios. Esta clase de paciencia con una esperanza clara, ¿no? Sostiene en momentos difíciles. Podemos soportar la persecución cuando la esperanza está viva en cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba me llena de esperanza, y la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como crezca nuestra fe y nuestro amor unos por otros, crecerá nuestra paciencia también, para estar firmes en los momentos difíciles. Es por eso que los tesalonicenses tenían esto: la recompensa está por venir. La recompensa está por venir, claro que sí. Por eso le sigue escribiendo el apóstol Pablo, dice, y a vosotros que sois atribulados, les va a dar reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día. Este es el próximo sermón que voy a estar desarrollando, pero Pablo les va a decir: la fe de ustedes viene creciendo, el amor mutuo los está sosteniendo y la paciencia también está creciendo. Hay algo que viene el día del Señor. El día de Dios viene y viene el juicio de Dios. Para el pueblo que soportó la perdición va a ser de gran gloria, pero para otros va a ser de eterna perdición, dice la palabra del Señor. Es por eso que dice la palabra de Dios que Dios pagará a cada uno según sea su obra. Dios hará eso. Por eso quiero cerrar esta palabra diciendo: persevera. Tienes que perseverar, porque Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Amén. Cristo viene a buscar a su iglesia. Una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Viene a buscar una iglesia que le está preparando y que hoy nos llama. Y que también lo dice en la primera carta a los tesalonicenses, cuando en el capítulo 4 dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Cristo viene. Y yo quiero decirte hoy que Cristo viene a buscar a su iglesia. Y las señales ya están dadas, como decía en el sermón anterior. Las señales están dando. Y Cristo viene a buscar a su iglesia. Que no te sorprenda que vivamos tiempo de dificultades. Tiene que crecer la fe en este tiempo de dificultades, el amor mutuo, y tiene que crecer la paciencia. Por eso en este tiempo yo tengo que preguntar, mientras el Señor viene, ¿está creciendo mi fe? ¿Mi fe sigue anclada en la palabra del Señor? El amor está creciendo en mí. ¿Cómo abundan ustedes en amor? La paciencia. ¿Estoy soportando con paciencia las cosas que estoy viviendo? ¿O mi vida es una cuestión de pura queja que anda por ahí? Yo anhelo que en el día de hoy las palabras que escribió el escritor a los hebreos sean tuyas y sean mías.
El autor a los Hebreos dijo en el capítulo 10, en el versículo 39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Yo no soy de los que retroceden, sino que confío en el Señor, en Dios grande y misericordioso. Confío en Dios, porque así lo dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar. Hay que seguir el camino del Señor. Y como hacía el anuncio en el día de ayer, a la iglesia de Esmirna le dijo, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, pero tienes que ser fiel hasta la muerte. Fiel en medio de las dificultades, firmes en medio de la dificultad. Mientras esperamos la venida de Él, tenemos que estar firmes. Por eso el pasaje guía diciendo, estad firmes, hermanos, y retengan la enseñanza que han aprendido. Hay que estar firme. Y yo anhelo que en el día de hoy puedas estar firme. Toque lo que te toque pasar. Abrázate de la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios esté en tu vida. Que el amor mutuo esté creciendo. Y que la paciencia sea también nuestra característica. Vamos a orar y vamos a pedirle estas cosas al Señor nuestro Dios. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, he predicado tu palabra una vez más. Y tu palabra es verdad, Señor. Señor amado, a veces pensamos que hay tiempos difíciles, pero ¿cuándo no lo fueron? Siempre el enemigo estuvo contra Cristo, y si nosotros estamos en Cristo, estará contra nosotros. Señor, oro por la iglesia, en el nombre de Jesús, oro por las personas que en este momento están pasando problemas y dificultades. En el nombre de Jesús, Señor, alienta su fe en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, que la fe siga creciendo en el día de hoy. Señor amado, así como se acercó este hombre a ti y te dijo, Señor, ayuda mi fe. Oh Señor amado, que pueda crecer la fe en mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, sosténlo en la hora de la prueba. Y Señor amado, como dijo el rey David, Señor amado, tú me ensanchaste cuando estaba en la angustia. Señor amado, que la fe se ensanche en este tiempo, en medio de la angustia. Bendito Dios de gloria, que el amor mutuo sea algo reconocido en la iglesia de Jesucristo. Un amor cercano, oh Señor amado, de unos para con otros, en el nombre de Jesús, cubiertos con la oración. Padre de gloria, tú sigues siendo Dios, y ahora, Dios, alienta en la paciencia a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, para que tu nombre sea bendito en ellos y seamos dignos del evangelio del Señor en estos tiempos. Alabo el nombre del Señor. Señor amado, sana y ayuda en este tiempo a las personas, levántalas en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hora y que la paz de Dios esté sobre tu vida. Te invito a escuchar esta canción mientras sigues en oración. Dios te bendiga. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Lo serás.
Cuando la tormenta arrecia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo